Bueno, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a empezar a ver dentro de esta unidad 2 el tema que tiene que denominado modulación digital. ¿En qué consiste esta modulación digital? Bueno, en nuestro sistema de comunicaciones, como hemos visto hasta el momento, la fuente de información generaba un mensaje que podía ser de naturaleza continua o discreta. ¿Sí? El transmisor tomaba ese mensaje y lo convertía en una señal que iba a ser transmitida por el canal. ¿Sí? La función o una de las funciones del transmisor es precisamente modificar muchas veces la naturaleza del mensaje para adaptarlo a la naturaleza del canal. ¿Sí? Como dijimos, el mensaje puede ser de naturaleza continua o discreta y la señal también puede ser de naturaleza continua o discreta. En clase anterior hemos visto cómo un mensaje de naturaleza continua, como una señal de voz o de video, podía ser transformada digamos, en una señal o en un conjunto de unos y ceros, ¿sí? De tipo discreto, por medio del proceso de PCM, y luego ese mensaje, en este caso ya discreto o discretizado, que eran ese conjunto de ceros y unos, puede ser transformado en una señal discreta, que es lo que nosotros vimos como códigos de línea. En esta oportunidad, nosotros vamos a ver la transformación que surge un mensaje o señal de naturaleza continua, discreta, ¿sí? Y el transmisor va a transformar ese mensaje en una señal de naturaleza continua. Entonces, lo que estamos por ver es la transformación que va a realizar el transmisor de un mensaje discreto en una señal de tipo continuo. Bueno, la modulación es el proceso precisamente que realiza esa transformación, toma una señal denominada modulante, que es la señal que tiene la información que se quiere transmitir, y la va a transferir a otra señal de naturaleza continua, que es la que se llama portadora, de ahí el nombre, que va a portar la información, por medio de la transformación de alguno de los parámetros de esa portadora. ¿Sí? El resultado de ese proceso, ¿sí? Que es lo que realiza el modulador, es lo que se llama la señal modulada, que es la señal analógica que se va a transmitir por el medio de transmisión o el canal de transmisión. Bueno, ¿en qué consiste ese proceso de modulación, como dijimos? El proceso de modulación consiste en la transformación de alguno de los parámetros de la señal portadora, ¿cierto? En función de los datos que se quieren transmitir, en estos casos datos de naturaleza discreta. ¿Cuáles son esos parámetros de esa señal portadora? Bueno, la señal portadora que nosotros que va a constituir, digamos, la portadora de la información, es una señal sinusoidal, ¿sí? Es decir, que puede ser un seno o un coseno. Y sabemos que los senos y los cosenos están caracterizados por, digamos, tres valores. Uno es la amplitud, ¿sí? Que es lo que vamos a ver, la amplitud de la portadora. Otra es la frecuencia, ¿sí? En este caso, omega sub p sería la frecuencia angular de la portadora, que como sabemos se vincula con la frecuencia en Hertz, por la expresión que la frecuencia angular es 2pi por la frecuencia expresada en Hertz, ¿sí? Siendo omega p la expresada en radianes por segundo. Y por último, θ sub p sería la fase, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos como parámetros que pueden modificar la información que se va a transmitir? Entonces tenemos la amplitud, la frecuencia o la fase de la portada. Eso da como consecuencia, ¿sí? Que existan básicamente tres tipos básicos de procesos de modulación, ¿sí? Que son justamente lo que se llama modulación por conmutación de amplitud, o sea, lo que se va a transformar va a ser la amplitud de la portadora, y que en el caso digital se llama ASK, y del cual un tipo en particular, el que vamos a ver en primer término, que se llama on-off-k, que es ese OK. ¿Sí? Después lo que se puede modificar es la frecuencia de la portadora, y eso en el caso digital se llama conmutación de frecuencia, FSK, y por último, lo que se puede, como dijimos, modificar es el de la fase, ¿sí? El de la portadora, que en este caso, para el caso más simple, se llama BPSK de binary, PSK que es de phase, la P de phase, ¿sí? En este caso, para el caso digital,
se llama desplazamiento de fase. ¿Sí? Bueno, vamos a ver entonces cada uno de estos, en qué consiste cada una de estas modulaciones. Empezando por la más simple, digamos, que es la que llamada modulación por conmutación de amplitud, o ASK, ¿sí? Amplitud, shift de desplazamiento, K, o K, depende cómo se traduzca. ¿Sí? Una de esas, existen básicamente dos tipos. La más simple de todas es la que se llama on-off-K, ¿sí? Que es la que está, que es la que tenemos representada en la gráfica. Entonces, acá tenemos la señal de datos, que como dijimos pueden ser ceros y unos, binarios. Esta sería la portadora, ¿sí? Y el resultado de, digamos, del proceso de modulación, en el caso de la modulación de amplitud, digamos, es el producto, digamos, de los datos por la portadora, que nos da esta señal que es modulada en ASK y que se llama on-off-K, ¿sí? Entonces, esto se puede ver como el producto de las amplitudes de los datos por las amplitudes de la portadora. Entonces acá tenemos 0 por los valores de la portadora nos da 0, 1 por los valores de la portadora nos da 1. ¿Sí? Entonces, como vemos, la señal modulada en amplitud es tal que vale 0, ¿sí? En el tiempo en que el dato vale 0, y vale la portadora en el tiempo en que el dato vale 1. ¿Sí? Entonces, analíticamente podremos expresarlo de esta forma. Entonces, la señal modulada en on-off-K es igual a 0 si el dato es 0, y es igual a la portadora si el dato es 1. ¿Sí? Y el proceso se puede ver como el producto de los datos por la portadora. ¿Sí? Entonces, esto que estamos acá simbolizando es precisamente lo que se llama un modulador de producto, que es precisamente lo que hace es el producto, como decimos, de los datos por la portadora. Y la señal resultante es la señal modulada en ASK, en este caso en on-off-K. ¿Sí? Bueno, esto sería la representación como siempre vimos en el tiempo. Ahora, tenemos que ver entonces la segunda de las cosas, cómo afecta este proceso al espectro de frecuencia de la señal. Entonces, esto se puede demostrar de dos formas, ¿cierto? Una, que es la que les muestro acá en el primer término, es aplicando lo que se llama la propiedad de traslación de frecuencia de la transforma de Fourier. Entonces acá tenemos una señal digamos que FDT sería nuestra señal de datos en este caso, y la vamos a, digamos, lo que dice la propiedad transformada, la propiedad de traslación de frecuencia de la transformada, es que si nosotros multiplicamos la FDT por una exponencial compleja positiva, se produce una traslación del espectro de frecuencia, que sería la transforma de Fourier de la función f de t, a la frecuencia m de p, omega p en este caso, que sería nuestra frecuencia de portada. ¿Sí? En este caso, entonces, para nuestro ejemplo, o para nuestro caso, la señal modulada sería, entonces, como vimos, el producto de la señal de datos, f de t, por el coseno de omega p por t, ¿cierto? Entonces, por las identidades de Euler sabemos nosotros que el coseno de omega p por t se puede ver como esta expresión, ¿sí? Reemplazando entonces en esta expresión el equivalente, digamos, de exponenciales complejas, tenemos entonces que la transforma de Fourier de f de t por el coseno de omega p por t va a ser igual a la transforma de Fourier de f de t por esta expresión que hemos puesto acá. Y aplicando la transformada o la propiedad de traslación de frecuencia, la transforma de Fourier, esto es la transforma de f de t por un exponencial complejo, ¿cierto? Que sería esto acá y esto acá, nos queda entonces que el espectro, digamos, la transforma de Fourier del producto de f de t por el coseno de omega p por t, es decir, la transforma de Fourier de nuestra señal modulada, como vemos, es el mismo espectro de frecuencia omega p trasladado a la frecuencia de portadora. ¿Sí? Acá tenemos dos expresiones porque recuerden, esto es una expresión compleja, entonces se extiende hacia frecuencias positivas y hacia frecuencias negativas. ¿Sí? Gráficamente, entonces, este sería nuestro conocido espectro de frecuencia de la función f de t, ¿sí? Y acá tenemos el desplazamiento de la frecuencia de este espectro, que sería la señal de banda base, a la señal de portadora. ¿Sí? Constituyen en este caso lo que se llama una señal pasabanda. ¿Sí? Esto para el caso de frecuencias positivas, y bueno, lo mismo ocurre para el caso de frecuencias negativas. ¿Sí? Recuerden que nosotros siempre trabajamos por una cuestión de comodidad, digamos,
y porque, digamos, es más real a la vista, para frecuencias positivas. Bueno, otra forma de verlo, otra forma de explicarlo, sería, ¿se acuerdan? Con nosotros es por la propiedad de convolución. ¿Se acuerdan que nosotros cuando vimos el teorema del muestreo, vimos que el muestreo visto desde el punto de vista del tiempo, podía ser visto como el producto de la señal analógica, ¿cierto? Por un tren de impulsos, o de deltas, funciones delta, y esto nos daba como resultado una de la señal PAM, que era la señal modulada en amplitud, ¿cierto? Donde cada impulso tomaba, por así decirlo, las amplitudes que tenía la señal analógica en ese momento. Por otro lado, también por una propiedad transformada de Fourier, ¿sí? Si explicamos la transformada de Fourier a las señales del tiempo, íbamos como resultante íbamos a tener los espectros de frecuencia de las señales que están a la izquierda, ¿cierto? Entonces, este sería el espectro de frecuencia de la señal analógica, sería nuestra señal de banda base. El espectro de un tren de impulsos es otro tren de impulsos, nada más que en este caso, como esta es, ¿se acuerdan? El periodo de muestreo, esto obviamente es la frecuencia de muestreo, ¿cierto? Donde acá tenemos 0 fs, 2 no está acá en la gráfica, pero sería 2 fs, 3 fs, 4 fs y así sucesivamente. Y como el producto en el tiempo corresponde a la convolución en frecuencia, lo que sucedía entonces era que como resultado, digamos, de el proceso de muestreo, aparecían réplicas, ¿cierto?, del espectro de frecuencia de la señal de banda base, centradas en los múltiplos, digamos, de la frecuencia de muestreo. ¿Se acuerdan de esto? Bueno, entonces, lo mismo acá podemos aplicar ahora al proceso de modulación. En este caso, fíjense la gráfica, tenemos, estos serían nuestros datos, que están representados ya físicamente como señales NRZ. Este sería el aspecto en frecuencia de la señal, como siempre hemos visto, de la señal de datos, ¿no? Este es la sinusoidal, vista en el tiempo, y este es el aspecto en frecuencia de una sinusoidal que, como ya hemos visto en la primera parte, es simplemente un impulso que tiene como amplitud la amplitud de la portadora. El producto de la señal de datos por la señal de portadora nos da la señal modulada, en este caso on-off gate, ¿sí? Y reiterando lo que vimos recién respecto de la convolución, acá tenemos el producto en el tiempo, esto sería la convolución en frecuencia, lo que hacía la convolución era producir una réplica del espectro en frecuencia de la señal original, la señal de datos, en los, digamos, en los impulsos que tenían que ver con la transformada, en este caso de Fourier, de la señal sinusoidal, que era simplemente un solo impulso. Acá no hay un tren de impulsos, sino que hay un solo impulso, ¿sí? Entonces, este espectro de frecuencia de la señal de datos, como vimos, se traslada a la frecuencia de portadora, ¿sí? Eso es lo que vemos en esta gráfica, ¿sí? Eso es lo que más importante que hay que tener en cuenta, que quiero que se acuerden. ¿Cuál es el efecto de la modulación? El efecto de la modulación es el traslado del espectro de frecuencia de la señal de banda base, ¿sí?, la señal de datos, a la frecuencia de portadora, ¿sí? Y por otro lado, ¿cierto? Fíjense, acá este era el ancho de banda, ¿cierto?, del primer nulo, ¿cierto?, que coincidía, por el caso de ser NRZ, con la velocidad de señalización y con la velocidad de transmisión, ¿sí? Pero fíjense, al hacer esa trasladación a la frecuencia de portadora, ahora esta frecuencia negativa, digamos que en principio no tenía sustento real, ahora sí aparecen de ambos lados, digamos, aparecen del lado izquierdo de la gráfica, y como consecuencia de ello ahora, el ancho de banda de la señal, de la señal modulada, ¿sí?, ahora es el doble del ancho de banda de la señal de banda base, ¿sí? Entonces, ahora fíjense, si esta era el ancho de banda del primer nulo, ahora se habla del ancho de banda de nulo a nulo, porque es como que tenemos este nulo y ahora este nulo, que sería este nulo de acá, ¿sí? Y en consecuencia de ello, como decíamos, el ancho de banda de la señal modulada en la SK se ha duplicado, ¿sí? ¿Sí? Entonces hablamos de ancho de banda de nulo a nulo, y con el proceso de modulación,
el ancho de banda de la señal modulada en ASK o en non-of-K es 2 veces el ancho de banda de la señal original. ¿Sí? Bien. Bueno, bueno, aquí en la gráfica esta tenemos, ya sería el segundo tipo de modulación ASK, que sería la modulación ASK propiamente dicha, donde en este caso nuevamente tenemos una señal de datos, tenemos una señal NRZ, tenemos una señal portadora, pero fíjense ahora que la señal modulada, ¿cierto?, está caracterizada por 2 amplitudes, ¿sí? Una amplitud A1 y una amplitud A2. ¿Sí? A1 sería la amplitud para cuando los datos valen 0, y A2 sería la amplitud para cuando los datos valen 1. Entonces acá podemos ver 2 amplitudes, podríamos decir A1 y A2. ¿Sí? Sigue siendo una modulación de amplitud, puesto que lo que se cambia en función del tiempo es justamente la amplitud de la portadora en función del mensaje original. Bueno, esto simplemente es para comentarles gráficamente que así como modulamos, ¿cierto?, en el otro extremo de la transmisión, hay que demodular, ¿cierto? Y existen básicamente 2 tipos de demodulación. Una que se llama coherente, y que como vemos necesita que en el receptor exista una copia, por así decirlo, de la frecuencia de portadora del transmisor, que tiene que estar alineada o sincronizada tanto en frecuencia como en fase. Y otra forma de modulación que se llama no coherente o asíncrona, donde el proceso se va a realizar de otra forma, más simple si se quiere, menos precisa podríamos decir, que tiene que ver, lo vamos a ver cuando veamos modulación de amplitud en el caso de señales analógicas. Fíjense que acá en este caso no existe en el receptor la portadora. ¿Sí? Sí, vamos a recurrir a otro tipo de procesos. Bueno, esa sería como la primera fase. Y la segunda fase de la demodulación es pasar el producto de esta primera etapa por medio de un filtro pasabajo, que es lo que está representado acá. Se puede demostrar que luego de que la señal pasa por esos módulos, digamos, se puede recuperar la señal original o la señal de datos. Bueno, esto es entonces lo que podemos decir con respecto a la modulación de amplitud. ¿Sí? Entonces, resumiendo, la modulación de amplitud lo que hace es transformar en función de los datos la amplitud de la portadora, manteniendo frecuencia y fase constante, y como resultado, digamos, de ese proceso, se produce un desplazamiento del efecto en frecuencia de la señal de banda base a la frecuencia de portadora, y como cosa muy importante, el ancho de banda se duplica. Bueno, veamos ahora en el segundo proceso, digamos, de modulación, la segunda forma de modulación básica, es lo que se conoce como modulación de frecuencia, y en el caso de las señales digitales se llama FSK, de Frequency Shift Key. ¿Sí? Nuevamente, en este caso tenemos nuestra señal de datos, ceros y unos, binarios, nuestra portadora sinusoidal, cosenoidal en este caso, y como resultado del proceso de modulación por frecuencia, vemos ahora que la amplitud de la señal se mantiene constante, la fase se mantiene constante, ¿sí? Y lo que cambia acá es la frecuencia. ¿Sí? Entonces, para un 0 tenemos una frecuencia, y para un 1 tenemos una frecuencia superior en este caso. ¿Sí? Entonces, analíticamente, podemos decir que FSK, si dt vale 0, tenemos una portadora que tiene amplitud constante y frecuencia omega 1, o F1, y para dtt igual a 1, tenemos esa misma portadora, digamos, o una portadora con la misma amplitud, pero con una frecuencia F2. ¿Sí? Se puede, digamos, se define un nuevo parámetro en el caso de la modulación de frecuencia, que es lo que se llama desplazamiento de frecuencia, ¿sí? Que podemos decir que es la mitad de la distancia que hay entre
entre la frecuencia y las portadoras, ¿sí? Que es este ejemplo que está, ¿sí? O sea, 2 delta W es la diferencia entre la frecuencia de las dos portadoras. Gráficamente, entonces, este sería visto en un osciloscopio, esta sería nuestra señal de datos en RZ, esta es la portadora, y acá como vemos tenemos la señal modulada en FSK, donde vemos que la frecuencia disminuye o aumenta en función de que los datos sean ceros o unos. Bueno, el espectro de frecuencia de una modulación FSK es mucho más complejo de escribir analíticamente. Si bien se puede, en el caso de la modulación digital, se puede hacer una simplificación. En este caso, vemos que tenemos nuevamente nuestros datos digitales y nuestro espectro de frecuencia, conocida de forma sin x al cuadrado, ¿cierto? Bueno, el proceso de modulación se podría ver, digamos, como de modulación por frecuencia, como dijimos que las amplitudes es como que tuviésemos dos portadoras, ¿cierto? De amplitud constante, a sub p, pero una está en frecuencia F1 y otra en frecuencia F2. Entonces, esta sería, digamos, ¿se acuerdan? La señal modulada en amplitud, ¿cierto? Para una frecuencia F1, de tipo on-off-k, ¿sí? Para 0, ¿sí? Y esta sería la frecuencia modulada en amplitud para la frecuencia F2, ¿sí? De tipo también on-off-k. Entonces uno podría pensar a la señal FSK como la suma de dos amplitudes, de dos modulaciones en amplitud, ¿sí? A distintas frecuencias. Entonces, ¿qué pasaría con los espectros? Entonces, este espectro trasladaría el espectro, digamos, de la señal de banda base a F1, y en este caso, en esta otra modulación, por ser modulación de amplitud, trasladaría el espectro de la señal de banda base a una frecuencia F2. Entonces, el espectro total, podría decir, o resultante, sería la suma, ¿cierto?, de los espectros de las señales moduladas en amplitud 1 y 2. ¿Qué sería esto que tenemos acá? ¿Sí? Entonces vemos que esta es la frecuencia F1, esta es la frecuencia F2, en consecuencia 2 delta F, como vimos, es el doble de lo que se llama desplazamiento de frecuencia, que dijimos es la diferencia de frecuencias que hay entre F1 y F2, y por otro lado tenemos acá el ancho de banda de la señal de banda base, ¿sí? B, que se extiende, podemos decir, a ambos lados de las frecuencias a izquierda y a derecha, de las frecuencias, digamos, que surgen o que se utilizan en el proceso de modulación por frecuencia F1 y F2. De manera tal que el ancho de banda de la señal modulada en FSK se puede asimilar o igualar a 2 veces el desplazamiento en frecuencia más 2 veces el ancho de banda de la señal de banda base. Que es lo que nos da lo que se llama la regla de Carlson, que establece precisamente ese hecho, que el ancho de banda de la señal modulada en frecuencia, en el caso digital, FSK, es 2 veces la suma del desplazamiento de frecuencia más el ancho de banda de la señal de banda base. Como ven, siempre el ancho de banda en FSK es mayor, dependiendo, en general es mucho mayor que el ancho de banda de la señal ASK, porque el ancho de banda de la señal ASK era 2B, entonces a 2B hay que agregarle 2 delta F. Bueno, como ejemplo, este es un ejemplo de un proceso de modulación por un módem telefónico, fíjense, 300 bits por segundo, estos son los primeros módems telefónicos, que utilizaban el ancho de banda de la señal telefónica entre 300 y 3300 Hz, utilizaba dos pares de frecuencias, una para transmisión y otra para recepción, donde un 0 y un 1 estaban, como ven, representadas por frecuencias distintas para el caso de transmisión y dos frecuencias distintas para el caso de la recepción. Bueno, por último, para terminar esta primera parte, vamos a ver lo que es la modulación por conmutación de fase, que en el caso más simple se llama BPSK. BPSK significa Binary
phase shift curve, ¿sí? Porque se van a utilizar desplazamiento de fase binario. Vamos a utilizar dos fases para representar los datos. Un 0 se representa, por ejemplo, por fase 0, y un 1 se representa por un desplazamiento de fase de pi, o sea, de 180 grados. Como vemos acá, un 0 tenemos la portadora en fase, y cuando hay un 1, hay un desplazamiento de fase de 180 grados o de pi. ¿Sí? Entonces, esta sería la fórmula analítica. Entonces, para t igual a 0 tenemos el desplazamiento t1 igual a 0, y para dt igual a 1 tenemos un desplazamiento de fase de pi. ¿Sí? Entonces, esta sería la expresión analítica de la señal modulada en fase, con dos fases, binary PSK. ¿Sí? Que se podría ver desde el punto de vista de los fasores, ¿cierto? Esto sería AP, sería la fase, o sería, digamos, el fasor que me describe esta cosenoidal, donde su P es la amplitud, y, perdón, y esta sería, digamos, el desplazamiento de fase de este fasor, ¿cierto? A 180 grados, que me daría un fasor, digamos, si este fuese el origen, con valor menos a su P. Esto lo vamos a utilizar ahora para ver cómo es la modulación, el aspecto en frecuencia de la señal BPC. ¿Sí? Entonces, nuevamente, en este caso tenemos de este lado el espectro en el tiempo y de este lado el espectro en frecuencia. Entonces, justamente, como acabamos de ver, un desplazamiento de fase de 180 grados se puede ver como una modulación de amplitud, donde utilizo dos amplitudes, una positiva y una negativa. Entonces, nuevamente voy a utilizar acá la idea de modulación de amplitud, y entonces en este caso voy a tener los espectros, ¿cierto? Que van a estar centrados, fíjense que acuérdense que la frecuencia no cambia, ¿sí? Lo que cambia. Y por lo tanto, como resultado de este razonamiento, podemos decir que el ancho de banda de la señal BPSK es lo mismo que en el de amplitud, dos veces el ancho de banda de la señal de banda base. ¿Sí? Ya que el ancho de banda que se utiliza en la modulación BPSK es el mismo ancho de banda que se utiliza en la modulación ASK. ¿Sí? Bueno, con esto termino esta primera parte, y digamos, en el próximo encuentro vamos a ver digamos, las ventajas de las denominadas modulaciones multinivel. Buenas tardes.